El Estado deberá recuperar 65 bienes valorados en 43 millones de dólares que fueron devueltos a los ex accionistas de Filambanco. Esto a raíz de una acción judicial que fue revocada por la Corte Constitucional. Según la reforma aprobada por la Asamblea, el 10% de las personas contratadas por empresas privadas y públicas debe tener entre 18 y 29 años. Las lluvias se incrementarán en los próximos días, según pronósticos del INAMI, y tendrán un efecto positivo en la generación hidroeléctrica. 168 empresas realizaron este año 155 millones de operaciones, que incluyen llamadas y mensajes de texto para cobrar deudas a nombre de bancos, cooperativas y casas comerciales. En 2024, la venta de motos superó a la de autos en 29%, pues cada día se venden unas 600 unidades, según la Asociación de Industrias Automotrices. En el especial por la Navidad, Televistazo revela que durante esta temporada Ecuador produce aproximadamente 5.3 millones de panes de Pascua que generan ventas por unos 8 millones de dólares. Jimena Jaramillo, científica lojana, recibió el premio regional L'Oreal UNESCO, otorgado a mujeres en la ciencia 2024, por haber elaborado un filtro de agua. El terreno en Salinas, donde el gobierno piensa construir la nueva cárcel de máxima seguridad, está entre Ancón y Anconcito en Santa Elena. Televistazo lo visitó. Agentes de tránsito de Babahoyo fueron extorsionados por la banda criminal Los Lobos y durante 6 meses fueron obligados, según la policía, a depositar $500 cada uno en cuentas bancarias. En medio de una ofensiva en la que Rusia gana terreno, Vladimir Putin dice estar listo para negociar con Ucrania y hablar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Barcelona tendrá una gira para celebrar el centenario de su fundación, que incluirá partidos amistosos en Estados Unidos y España. Buenas noches, amigos. Comenzamos ya con una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. El Estado ya devolvió 65 bienes a los hermanos Isaías, que suman 43.6 millones de dólares. Tras la sentencia de la Corte Constitucional, la Secretaría encargada de la Administración de los Bienes Públicos Inmobiliar prepara acciones para recuperar esos inmuebles. Informa Jacqueline Rodas. El Estado ya había entregado 65 inmuebles a los hermanos William y Roberto Isaías antes de la sentencia de la Corte Constitucional que deja sin efecto su devolución. Son terrenos, edificios, galpones, locales comerciales, casas, departamentos y oficinas. Según la información que Inmobiliar envió a Televistazo, los 65 bienes suman 43.6 millones de dólares. En 2022, los hermanos Isaías crearon en Estados Unidos el fideicomiso Comité de H-ONU Reparación Integral y encargaron a una administradora de fondos en Ecuador la recuperación de los activos ordenados por los jueces de Guayaquil, que ahora son investigados por la Fiscalía. Entre los inmuebles devueltos a los Isaías está el Hotel Ramada de Guayaquil, que incluso ya fue revendido. Según el avalúo municipal, vale 5 millones de dólares. 2 terrenos y una edificación cuya dirección se encuentra en este sector de la avenida Juan Tancamarengo, también en Guayaquil, avaluados en 3.6 millones de dólares. Una bodega de la empresa textil Indulana, en el norte de Quito, valorada en 7.1 millones. O este terreno, entre las avenidas La Pradera y San Salvador, en el centro norte de la capital, que cuesta 11.2 millones de dólares. El Estado tiene que hacer las gestiones para que los inmuebles regresen al inventario público. Sobre este punto, Inmobiliar informó: la sentencia de la Corte Constitucional tiene que ejecutarse. Inmobiliar deberá disponer la verificación de los bienes que se entregaron para ejecutar las acciones, dentro del marco normativo y legal, para recuperar dichos bienes. Los hermanos Isaías rechazaron la sentencia de la Corte Constitucional. Su abogado dijo que seguirán emprendiendo acciones dentro y fuera del país para que se cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2016 declaró que Ecuador violó sus derechos en los procesos civiles relacionados con sus bienes y dispuso que se les repare. Un paquete de reformas aprobadas en la Asamblea Nacional dispone que el porcentaje mínimo de trabajadores entre 18 y 29 años
no podrá ser menor al 10% de la nómina de una empresa. Además, elimina el periodo de prueba para este tipo de contrataciones. El documento ya fue enviado al presidente de la República para su revisión, como lo explica Adriana Bermeo. La Asamblea Nacional aprobó una ley que obliga a la contratación de jóvenes en el sector público y privado. Es un paquete de reformas que modifica 3 leyes: el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Público y la Ley de Empresas Públicas. Plantea 4 cambios. 1. El 10% de los empleados de una empresa deberá estar conformado por jóvenes entre 18 y 29 años. 2. No habrá periodo de prueba para este tipo de contratos. 3. La empresa deberá asegurar la capacitación de los empleados jóvenes. 4. El empleador dará facilidades a los jóvenes para que estudien mientras trabajan, con contratos de jornada parcial con el salario proporcional a la duración de esa jornada. No se establece un plazo para el cumplimiento. El ponente de la ley explicó que eso se considerará en el reglamento. Y la idea es que de aquí a 6 meses las empresas que no cumplan con ese 10% ya obtengan estos nuevos empleados de 18 a 29 años, pero lo estamos reglamentando porque algunas empresas no tienen la capacidad de pagar más empleados. El Ministerio de Trabajo hará inspecciones trimestrales. En caso de incumplimiento, habrá sanciones económicas. Las reformas aún no están vigentes. Se encuentran bajo el análisis del presidente de la República. Apagones, el último día. Desde mañana no habrá apagones en Ecuador, según lo que ofreció el presidente de la República, Daniel Noboa. Pero para sostener esta decisión, el país va a necesitar disponibles 4.500 megavatios. Francisco Garcés explica cómo está la generación de energía previo a que se eliminen los apagones a escala nacional. Desde mañana el Ecuador no tendrá apagones. Es el anuncio que el presidente Daniel Noboa hizo. Para ejecutarlo requiere que el Sistema Interconectado Nacional disponga de al menos 4.500 megavatios de electricidad. Hasta este jueves el consumo máximo ha llegado a 4.100 megavatios. ¿Con qué cuenta el Estado para generar suficiente energía y eliminar los apagones? Esta energía, que se produce con motores que funcionan con diésel, gas y combustible pesado, es la única fuente de generación sobre la que las autoridades tienen pleno control. Su capacidad por ahora, con los equipos instalados, incluyendo la barcaza en el río Guayas, es de 1.100 megavatios. La energía que se compra a diario al vecino ha sido fundamental para sostener la provisión eléctrica del país. En principio es de 440 megavatios al día, pero oscila. Por ejemplo, en los últimos días ese aporte se redujo. El domingo fue de 244 megavatios. El lunes subió a 342 megavatios. El martes cayó a 243 y el miércoles creció hasta los 290 megavatios. Hasta el mediodía de este jueves son 131 megavatios en promedio. Coca-Cola Sinclair sustenta gran parte de la generación hidroeléctrica. Tiene capacidad de 1.500 megavatios, pero es excepcional. Por ejemplo, hoy está generando 1.100 megavatios gracias a las lluvias en la cuenca del río Coca. Otros 1.000 megavatios generan hidroeléctricas en todo el país. Sumada a la producción térmica, la electricidad importada en los últimos días y la hidroeléctrica, el Ecuador promedia 3.500 megavatios de electricidad disponible, cifra que crece en horas pico hasta alcanzar los 4.000 megavatios. Para que esa cifra aumente hasta los 4.500 megavatios a los que podría llegar la demanda desde este viernes, el gobierno necesita usar las reservas de agua en las hidroeléctricas del Paute, que tiene una capacidad de 1.700 megavatios. Si todo lo anterior funciona, SELEC necesitará usar por lo menos 500 megavatios del complejo Paute. Y para que sus reservas de agua no se sacrifiquen, requerirá que las lluvias se mantengan constantes los próximos días, como lo ha pronosticado el INAMI. Aunque desde mañana las zonas residenciales no tendrán apagones, la crisis eléctrica seguirá golpeando en cambio al sector industrial con cortes prolongados. Los parques industriales de Ambato y Cuenca, por ejemplo, ya están ajustando sus horarios de producción. También recurren a generadores y reorganizan al personal para mitigar las pérdidas, como lo informa Fabián Villa.
Mientras las zonas residenciales recuperan la luz, los industriales seguirán lidiando con los apagones. En el Parque Industrial de Ambato, en Tungurahua, este jueves, por ejemplo, la energía se suspenderá desde las 10 de la noche hasta el sábado a la misma hora. 102 empresas aceleran su producción para cumplir con los pedidos de diciembre, un mes clave para las ventas. La mayoría recurre a generadores eléctricos para evitar interrupciones. Este es el caso de la empresa Ambagro, dedicada a la producción de insumos químicos para la agricultura. Les falta el 20% de los pedidos pendientes y para complementarlos, sus 35 trabajadores se han reorganizado. En empresas de helado tampoco han parado. Trabajan 16 horas para cumplir con los encargos. Bugatti cuenta que desde que empezó con los apagones, su producción ha bajado el 10%, pero este mes esperan recuperar lo perdido. La verdad sí tuvimos que enviar a vacaciones a algunos chicos para poder, más que nada no afectarles a nivel económico, para no poder para que los chicos, tengan toda su remuneración completa. Y más que nada no se vean afectados, ¿no? Porque siempre tratamos de nosotros velar por los intereses de nuestros colaboradores. En cambio, 2 empresas de cuero y calzado han cerrado sus actividades este año. Solo quedan los empleados administrativos. El resto de personal fue enviado a vacaciones. Volverán el 2 de enero. En el Parque Industrial de Cuenca, donde hay 70 empresas, los cortes de energía serán de 8 horas diarias, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Las pequeñas industrias trabajan hasta las 8 de la noche. En cambio, las 15 compañías de gran escala que producen cerámica, acero, madera y caucho seguirán usando generadores en las 3 jornadas de trabajo. Interrumpir sus operaciones nocturnas golpearía drásticamente sus ingresos. El Parque Industrial de Cuenca genera 100.000 empleos directos. Hasta ahora se conoce que los cortes de luz de 8 horas continuarán hasta el 31 de diciembre. Las cocinas de inducción gratuitas que estaban embodegadas serán destinadas a 4 grupos de personas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social está a cargo de su distribución. Carla Delgado explica de quiénes se trata. 79.900 personas recibirán de forma gratuita las cocinas de inducción. El Ministerio de Inclusión Económica y Social está al frente de la distribución y dividió en 4 grupos poblacionales a sus beneficiarios. 35.000 para familias en situación de pobreza y pobreza extrema, 15.000 cocinas para militares y policías de tropa, 15.000 para jubilados de la Seguridad Social, 5.000 para jubilados del Seguro Campesino y 3.000 para deportistas. Hemos dejado lo que sobra como un contingente para recambio, porque obviamente habrá algunas cocinas que tengan alguna falla. El viceministro de Inclusión Social dijo a Televistazo que cada organismo conformará un listado de beneficiarios. El hecho de que no se haya abierto un formulario de inscripción lo que quiere hacer es limitar la discrecionalidad, porque el momento en el que abres un formulario de inscripción, obviamente ahí deberíamos ser muy discrecionales a ver a quién le damos, ¿no? El gobierno ofrece además instalación gratuita. La solicitud puede hacerse en un formulario colgado en la página web de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. También hay personas que están recibiendo la cocina y que ya tienen la instalación hecha por el programa anterior. Entonces ellos ya no necesitarían la instalación, y también hay un tercer universo de personas que pueden instalarla de manera privada. Entonces, si es que tienen la capacidad de instalarlo de manera privada, así será. La entrega de las cocinas ya empezó y esperan concluir la distribución en 3 meses. Y la entrega de cerca de 80.000 cocinas de inducción que estuvieron embodegadas por más de una década y formaban parte de un plan del gobierno del expresidente Correa implica para el país una demanda energética extra de al menos 130 megavatios. Paralelamente, el gobierno anunció que se encargará de cubrir los gastos de la instalación de estos equipos. La entrega ya comenzó. Hay quienes ya tienen en sus manos las cocinas nuevas, pero antes de poder usarlas necesitan hacer en sus casas una instalación. El presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos explica que hay una serie de pasos a seguir. Primero se requiere un medidor de 220 que ya está instalado en la mayoría de hogares ecuatorianos, y después llevar una acometida hasta el punto donde la cocina va a funcionar. ¿Cuánto puede costar una instalación? Depende de algunos factores, como la distancia desde el medidor hasta el punto donde se conectará la cocina o la dificultad de acceso al lugar. Pero un promedio podría ser unos $100 por instalación. Eso significaría que para instalar 80.000 cocinas haría falta unos $8 millones. Desde CENEL se ha dicho que el Estado cubrirá el costo a quien lo necesite. Con nuestros servicios de instalaciones, hacemos la instalación a 220 voltios a la casa y poder también brindar. Y si no lo requiere, él automáticamente en el link de la plataforma del MIES dice no se lo requiere. Otro punto a tener en cuenta es que el funcionamiento de 80.000 cocinas de inducción nuevas implica una demanda energética extra importante para el país, justo en época de escasez de energía.
se tiene estimado aproximadamente unos 130 megavatios el ingreso de estas cocinas, pero es de manera progresiva. Entonces, creemos y se proyecta mucho, en este caso el SENACE, la generación de energía que es SELEC, es de que con la entrada de la nueva generación poder suplir. En las cocinas de inducción hace falta utilizar ollas y sartenes de acero, que también serán entregadas gratuitamente a los beneficiarios. El presidente ruso Vladimir Putin declaró esta mañana que está listo para una negociación con Ucrania y para una reunión con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Pero hasta que eso ocurra, sus tropas seguirán avanzando y ganando territorio. Al mismo tiempo, líderes europeos discuten la crisis por la guerra y aseguran que en las actuales condiciones una negociación puede ser perjudicial para Ucrania. Rusia reporta avances en todo el frente de guerra en Ucrania y refuerza su posición ofensiva. El gobierno declara que la situación está cambiando radicalmente a su favor y que expulsarán a las tropas ucranianas que han entrado a su territorio en la región de Kursk. Vladimir Putin mostraba una imagen de fortaleza al iniciar su conferencia de prensa anual en Moscú, donde aseguró que está listo para negociar un cese al fuego con Ucrania. Hemos dicho que estamos preparados, es Ucrania la que se ha negado, pero estamos listos para negociar y comprometernos a cumplir el resultado, señaló. Y respecto a un encuentro con Donald Trump, que ha prometido terminar con la guerra incluso antes del 20 de enero, fecha en que asume el mando, dijo: no he hablado con él desde hace más de 4 años. Estaré listo para una reunión si él así lo desea. Líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas creen en cambio que una negociación en estos momentos no conviene. El presidente de Lituania dijo que en su opinión es probablemente demasiado pronto porque en este momento Rusia está en modo ofensivo. Está avanzando. Se siente el lado más fuerte en todas las negociaciones posibles. Intentan evitar que se llegue a un mal acuerdo para Ucrania y la OTAN ha destacado la necesidad de poner a ese país en una situación de fuerza ante cualquier posible negociación. El presidente Volodymyr Zelensky acude a los encuentros de esta cumbre, busca incluso más apoyo militar y ha pedido unidad a todos los aliados al declarar que será muy difícil defender a Ucrania sin ayuda estadounidense. Navidad, el calor familiar. En Ecuador se producen al menos 5.3 millones de panes de Pascua entre industriales y artesanales que generan más de 8 millones de dólares durante la época navideña. Las panaderías se alistan desde octubre para elaborar este producto tradicional en la mesa de los ecuatorianos en la Navidad. Nos cuenta más Luis Alfredo Zúñiga. Desde que empezó diciembre, miles de panes de Pascua se elaboran todos los días en Ecuador. Consumir este producto en todas sus presentaciones es parte de la tradición navideña y el favorito de los compradores, según los panaderos del país, sigue siendo el tradicional, con frutas confitadas y pasas. Las panaderías se preparan desde octubre, maceran las frutas, adquieren los ingredientes suficientes y elaboran una masa madre. En Ecuador hay 12.500 panaderías artesanales, 3.000 de ellas están en Quito. El pan que se exhibe es fresco, toma un día su preparación y se vende todo al día siguiente. Son masas reposadas, entonces si usted ve lo encuentra fresco. Tan solo en este rubro artesanal, la capital lidera la producción nacional con 800.000 unidades, que generan 2.4 millones de dólares. Le sigue Guayaquil con 700.000 e ingresos por 1.4 millones. Y Cuenca, con 600.000 panes de Pascua y 1.2 millones de dólares, está en tercer lugar. En las panificadoras artesanales de la capital Azuaya se levantan más temprano para satisfacer la demanda y su cronograma también se vio afectado este año por los apagones. Sí, retrasó los pedidos, empezamos a trabajar desde el 5 de diciembre. Años pasados se trabajaba desde el 20 de noviembre, un aproximado. En el 2024, las panaderías artesanales en el país elaborarán 4.3 millones de panes de Pascua, que dejarán 8.6 millones de dólares en ventas, según el gremio. Diciembre es el mejor mes para los panificadores. Se suma la producción industrial, que se vende masivamente en autoservicios. En el sector industrial, la producción de pan de Pascua arrancó en octubre. En panaderías como California, iniciaron con 2.000 panes por día, pero en diciembre esa cifra aumenta a 3.500.
Este año se ha incrementado entre un 15% a la comparación del año pasado. Televistazo consultó a varias industrias panificadoras sobre su producción navideña. Las dos que contestaron suman 1 millón de panes de Pascua. Es decir, que durante el mes de diciembre en Ecuador se venden al menos 5.3 millones de panes de Pascua. Al país también llega producto importado desde Brasil, España, Italia y Perú, aunque el volumen es menor, aproximadamente 20.000 unidades. El pan de Pascua, además de ser parte de la gastronomía tradicional en Navidad, es un motor de la economía de Ecuador en diciembre. Entre las parroquias de Ancón y Anconcito se analiza la construcción de la cárcel que el gobierno trasladará desde Archidona. El proyecto incluye la edificación de un hospital en La Libertad y también el fortalecimiento de la seguridad con la presencia de la fuerza pública, informa Bessie Granja. Este es el terreno donde el gobierno busca construir la cárcel de máxima seguridad, que antes se quería edificar en Archidona, provincia de Napo. Las tierras, que son del Ministerio de Agricultura, se ubican entre las parroquias Ancón, que pertenece al cantón Santa Elena, y Anconcito del cantón Salinas. En medio del terreno donde se pretende levantar la infraestructura penitenciaria, se ubican las tuberías del oleoducto y gasoducto de la empresa privada Pacif Petrol. Son 128 hectáreas en total, 50 se requieren para esta obra. El miércoles el ministro de Gobierno José de la Gasca visitó el terreno junto a varias autoridades de Santa Elena. Antes se reunió en la Alcaldía de La Libertad con su titular, Francisco Tamariz, el gobernador de la provincia, Renato Iturralde, el prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao, y el presidente de los gobiernos parroquiales, Ítalo Cacao. Ellos estuvieron de acuerdo con el proyecto y firmaron un acta donde el gobierno se compromete a dar prioridad a la contratación de mano de obra local. En algún momento, si el gobierno nacional, luego de los estudios, puede construir una cárcel, será justamente el gobierno que pueda socializar una narrativa oficial. Yo no puedo asegurar algo de un proyecto que no lo he elaborado, que no lo conozco, pero lo que sí conozco es que el gobierno está interesado en bajar los índices delincuenciales que a mis hermanos peninsulares les preocupa. En el acta también se menciona el mantenimiento y repotenciación del sistema de salud, por lo que el proyecto, explica Tamariz, contempla la construcción de un hospital que se haría en este terreno de La Libertad y el cual será cedido por el municipio. Otro compromiso del Ministerio de Gobierno incluye mayor presencia de la fuerza pública en Santa Elena, que permita, según las autoridades, dar una mejor respuesta ante emergencias. Pero no se ha especificado cuántos uniformados se enviarán, desde cuándo ni por cuánto tiempo. La única autoridad que no firmó el acta ni participó en la cita del gobierno fue la alcaldesa de Santa Elena, María del Carmen Aquino. El Estado, sin necesidad de tener una cárcel de máxima seguridad, tranquilamente puede enviar efectivos policiales, puede enviar a los militares a hacer requisas, a hacer diferentes controles. Si el gobierno nacional viene a hacer un hospital, bienvenido sea. Si se concreta la construcción de la cárcel, sería la segunda que tendrá Santa Elena. En Ecuador se vende un aproximado de 600 motos por día. Así lo revela un informe de la Asociación de Empresas Automotrices que indica que en 2024 la venta de motos ha aumentado en 9% en comparación al año pasado. De hecho, hay 3 provincias de la costa que lideran la comercialización de este medio de transporte. Aquí las cifras. Hasta noviembre se han vendido 200.000 motos, un 9% más que el año pasado. La región costa lidera la venta, Guayas con el 32%, Manabí con el 12% y Los Ríos con el 11%, seguidas por Pichincha con el 10%. Esas cifras incluyen motos, tricimotos, cuadriciclos y cuadrones. En el top 5 de mayor demanda hay motos de fabricación china, nacional y de la India. Este año la gama media es la que más ha crecido en un 19% y sus precios oscilan entre $3.000 y $8.000. Las de gama baja han aumentado en un 8% y están entre $1.500 a $3.000. La venta de motos de gama alta cayó un 10%, también comparado con 2023. La importación de motos creció igualmente en un 44% y el informe de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador suma aquellas que llegan al país armadas y las partes que son aquí ensambladas. Mayo fue el mes en que más motos se comercializaron, un total de 21.984.
En la región, Brasil tuvo el mayor crecimiento de ventas de motocicletas con 19%, seguido por Colombia con el 18%, Ecuador 9%, Perú 3.4%, mientras que en Chile y Argentina decreció este mercado en 12 y 1% respectivamente. Este año, en Ecuador se compraron más motos que autos, cuya venta bajó en un 20%. Algunas de las razones son porque las motos son más económicas, más prácticas y miles son utilizadas para el servicio de delivery. En Francia, la justicia impuso la pena máxima de 20 años de prisión contra Dominique Pelicot, el hombre que drogó durante una década a su entonces esposa para violarla junto a decenas de desconocidos. Termina así este juicio que comenzó en septiembre y que captó la atención de todo un país y de la prensa internacional. Ileana Suárez con un recuento de este caso. Es un caso insólito que sacudió a la sociedad de Francia y que ha llegado a su fin. El juez sentenció a Dominique Pelicot a 20 años de prisión, la condena máxima en casos de violación grupal. La pena no es solo por abusar de su entonces esposa Giselle, sino por captar y distribuir imágenes de carácter sexual de su hija Caroline y de sus nueras. Desde el año 2011 hasta el 2020, Dominique Pelicot atrajo a través de internet a decenas de hombres para que abusaran sexualmente de su mujer, mientras ella estaba inconsciente por las drogas que él mismo le suministraba. El sujeto fue atrapado por la policía cuando tomaba fotos por debajo de las faldas de mujeres en el supermercado en septiembre de 2020. Cuando un agente revisó su celular, hallaron videos en los que estos hombres abusaban de su esposa. La víctima, Giselle, de 72 años, rechazó que el juicio se celebrara a puerta cerrada. Quiso que todo el mundo conociera su caso y hoy es un ícono feminista en Francia. Usando la frase "que la vergüenza cambie de bando", insta a todas las mujeres a no callar y denunciar sin miedo a sus abusadores. Es con profunda emoción que hablo hoy ante ustedes. Este juicio fue una experiencia muy difícil. Pienso en mis hijos, en mis nietos y en mis nueras, pero también en todas las víctimas desconocidas, cuyas historias siguen sin contarse. Quiero que sepan que compartimos la misma lucha. La justicia también declaró culpables a los otros 50 procesados que participaron de las agresiones contra Giselle. El más joven tiene 27 años y el mayor tiene 74. Cuyas condenas oscilan entre los 3 y 20 años de prisión. Pelicot, de 72 años, podrá pedir libertad condicional cuando cumpla 2/3 de la condena. Sus abogados han dicho que consideran la posibilidad de presentar una apelación a la sentencia. El Senado de Brasil aprobó una ley que prohíbe el uso del celular por parte de los alumnos en las escuelas, tanto en las aulas como en el recreo. La medida se aplicará a escuelas públicas y privadas y establece que solo estarán permitidos los aparatos electrónicos para fines pedagógicos. Además, se deberá instruir a los estudiantes sobre los riesgos del uso exagerado de los celulares. El Ministerio de Educación mostró su apoyo, citando estudios sobre el impacto positivo en el desempeño de los estudiantes y la salud mental de los profesores. Para implementar la norma solo está pendiente la sanción del presidente Lula da Silva. Aviones israelíes atacaron por primera vez Saná, la capital de Yemen, en represalia tras los misiles lanzados por rebeldes hutíes contra Tel Aviv. Israel asegura que su objetivo fueron instalaciones portuarias y centrales de energía usadas por los milicianos. Israel continúa combatiendo a sus enemigos en Medio Oriente y esta vez las fuerzas de defensa ejecutaron un bombardeo contra puntos específicos en los alrededores de Saná y en la costa occidental de Yemen. El gobierno israelí afirma que se trata de sitios usados por los rebeldes hutíes para lanzar misiles contra su territorio. Como esta madrugada, cuando un proyectil dañó parcialmente una escuela, Israel dijo que los demás fueron interceptados. Yemen, que está a 2.270 kilómetros de Israel, había evitado ser blanco de intensos ataques, como ha ocurrido con Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano. Pero esta madrugada la ofensiva aérea golpeó puertos e infraestructura energética. Los hutíes con Hamas y Hezbollah forman parte de una alianza liderada por Irán, que ha atacado a Israel y a sus aliados desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.
Desde entonces han lanzado misiles contra buques de carga y petroleros de empresas supuestamente vinculadas con Israel durante su tránsito en el Mar Rojo, lo que afectó el tráfico internacional de comercio y militar de la zona. El sospechoso del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare fue extraditado de Pensilvania a Nueva York para enfrentar cargos más severos. Luigi Mangione, de 26 años, ahora tiene acusaciones por asesinato, acoso y terrorismo, enfrentando una pena de cadena perpetua. Afuera de la corte, un grupo de defensores pidió su liberación. Luigi Mangione regresó este jueves a Nueva York, lugar donde la justicia lo acusa de haber asesinado al director ejecutivo de United Healthcare, la compañía de seguros más grande de Estados Unidos, el pasado 4 de diciembre. Estaba en Pensilvania, donde fue detenido en un McDonald's 5 días después del crimen y era procesado por los delitos de posesión de armas, pero aceptó la extradición y fue trasladado en una avioneta. Luego fue subido a un helicóptero hasta la corte. En ese estado enfrenta la ley antiterrorista y una condena que podría llegar hasta cadena perpetua. Mangione es acusado de un total de 11 cargos, entre ellos asesinato, acoso y terrorismo, por cometer un crimen que buscaba aterrorizar a la población, alega la fiscalía. Su detención ha despertado indignación en un grupo de personas que rechazan los procedimientos de los seguros médicos y considera a Mangione un héroe. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que los simpatizantes de Mangione están enviando un mensaje equivocado al defender el uso de armas para resolver problemas. Los investigadores han detallado la evidencia que señalan a Mangione como responsable del crimen. Sus huellas coinciden con los encontrados en la escena, al igual que los restos balísticos con la pistola impresa en 3D que tenía en su poder cuando fue capturado. También se le encontraron notas acusando a los seguros de priorizar las ganancias por encima del bienestar de las personas. Su defensa, que antes cuestionó la contundencia de dichas pruebas, ahora asegura que es exagerado acusarlo de terrorismo. Y anoche se llevó a cabo el desfile número 116 de la flota navideña en Newport Beach, en California. Yates, botes, kayaks y canoas decorados con luces de colores realizaron un recorrido que fue organizado por el Club de Comodoros de la región. Los visitantes vivieron esta experiencia de muchas formas. Algunos lo vieron desde la arena, otros desde edificios, a bordo de un barco o incluso desde un muelle. Este desfile se ha convertido en una tradición para los residentes de Newport Beach. Revisamos ahora la información meteorológica para este viernes 20 de diciembre. En la región costa se pronostica una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 23 grados, además de una radiación ultravioleta entre 5 y 8, considerada moderada y muy alta. ¿Cuáles son las previsiones, en cambio, para la sierra, para la región interandina? Ahí se alerta una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 5 grados, principalmente en las noches y en las madrugadas, bastante frío. Además de una radiación ultravioleta en el día de hasta 10, que significa muy alto. Pero vamos a revisar también qué ocurrirá mañana en la Amazonía ecuatoriana, en la selva amazónica, donde se espera una temperatura entre 32 y 22 grados centígrados con una radiación de 8, que también significa muy alto. Lluvias moderadas y fuertes se mantendrán hasta el final del año y van a favorecer la generación eléctrica del país. La sequía hídrica, sin embargo, no ha terminado, pero las condiciones de los ríos van mejorando y ayudarán en la intención de terminar con los racionamientos eléctricos. Francisco Garcés con las proyecciones meteorológicas. El INAMI dice que lloverá en lo que resta del año en casi todo el país. Según su previsión, al fin se instalará la época lluviosa y esto favorecerá el caudal de los ríos que generan electricidad. En la cuenca del río Coca, en donde se encuentra Coca-Codo Sinclair, las lluvias serán más fuertes y en el río Paute se mantendrán con intensidad variable. Estas condiciones aún se van a mantener, vamos a estar entre lluvias entre leves, moderadas, no es que todos los días vamos a tener una sola intensidad, entonces, pero sí va a existir presencia de precipitación. A diferencia de las dos últimas semanas, las lluvias también se presentarán en casi toda la costa.
días con mayor presencia de lluvia, a comparación de los días anteriores, que era un día te llovía y después ya no había. Entonces, por el momento estamos teniendo presencia de lluvias. A veces días son zonas puntuales, a veces es dispersas a nivel general. Entonces, vamos a continuar por el momento, porque los siguientes días vamos a tener estas mismas condiciones. Las condiciones variables no permiten hacer pronósticos a largo plazo, pero sí cubren hasta los primeros días del próximo año. Las hidroeléctricas podrán recuperar sus niveles de generación, contribuyendo a la eliminación de los apagones a corto plazo. El efecto de las lluvias ya es palpable en el río Paute y sus hidroeléctricas Mazar, Molino y Sopladora. 1 metro cúbico por segundo llegó a tener el caudal que alimenta el embalse de Mazar. Ahora tiene 40 metros cúbicos por segundo. A este ritmo ha llegado a 2.118 metros de altura sobre el nivel del mar, pero le faltan 35 metros para alcanzar su nivel máximo. Una situación similar ocurre en Amalusa, que es el segundo embalse del río Paute y alimenta a las hidroeléctricas Molino y Sopladora. Las condiciones de la cuenca del río Coca también permiten que Coca-Codo Sinclair mantenga niveles altos de generación. Las últimas 2 semanas ha estado entre 800 y 1.000 megavatios de los 1.500 megavatios que tiene de capacidad esa central. Los equipos complementarios para los proyectos termoeléctricos Salitral y Quevedo deben arribar a Ecuador hasta el 15 de enero próximo. Significa que la incorporación de 150 megavatios todavía es incierta. Diego Cuenca describe cuáles son esos componentes que faltan y todavía son trasladados vía marítima hacia Guayaquil. El buque que trae los equipos complementarios desde Estados Unidos debe arribar a Ecuador entre el 24 de diciembre y el 15 de enero. Según el Ministerio de Energía, esos aparatos son para la termoeléctrica Quevedo en Los Ríos y Salitral en Guayaquil, que ya tiene 23 de 29 generadores que deben ser instalados. Los equipos son medidores de voltaje, frecuencia y potencia, transformadores eléctricos, herramientas de ingeniería para sistema de control, cables de programación y software, suministro de repuestos como baterías, lubricantes, bujías, fusibles, interruptores y pantallas táctiles para el control máster digital. Ese último servirá para la casa de máquinas, que monitorea el funcionamiento de los generadores en simultáneo. Según Progen, todos los componentes fueron fabricados en el 2023. Por ahora, en la planta de Progen en Florida, Estados Unidos, permanecen los 6 generadores que faltan y están en pruebas finales para enviarlos a Guayaquil. También están los 20 generadores de la termoeléctrica de Quevedo, que debieron ser inspeccionados este miércoles por una delegación de SELEC para concretar su envío. Sin embargo, ni el Ministerio de Energía ni la compañía estadounidense han confirmado si se concretó esa diligencia, que desde agosto retrasa el avance de ambas obras de 150 megavatios. Reciben llamadas incesantes por deudas. Este año se contabilizaron 155 millones de operaciones por gestión de cobranza. Empresas auxiliares ganan por exigir el pago de haberes, como lo revela Diego Puente en el siguiente informe. No olvide que tiene una deuda. Pague la cuota vencida. ¿Y cuál es el motivo del retraso del pago? Esos son los mensajes que insistentemente envían las empresas de cobranza a los clientes de casas comerciales, bancos y cooperativas. No existe una cifra global de los haberes por recuperar. Esas empresas tienen call center en sus oficinas, software para envío de mensajes masivos y equipos legales. Exigen los pagos por llamadas, textos a WhatsApp, correos electrónicos y visitas presenciales. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha autorizado a 150 empresas privadas para que realicen este servicio. La Super de Bancos tiene un catastro de 168 entidades. Todas cobran un recargo cada mes por su trabajo. De enero a octubre de este año, 20 instituciones financieras realizaron o contrataron servicios auxiliares. En conjunto, según la Superintendencia de Bancos, han realizado 155 millones de gestiones de cobranza. Están permitidas las llamadas telefónicas, mensajes de texto, solo una vez al día, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la noche, excluyendo los feriados y los fines de semana. En algunos casos, las cobradoras se equivocan. Contactan a personas que nunca tuvieron deudas. Envían mensajes y estos no paran a pesar de que el afectado reclama. Es el caso de Andrea, que le exigían pagar una deuda de un homónimo. Empezaron a hostigar al celular, como mensajes de texto, al correo personal, incluso a llamar a familiares,
a mis padres, a mis abuelos, a mi hermana. Pese a que el acoso por llamadas y mensajes son constantes, no hay denuncias. Sobre las casas comerciales que ofrecen créditos directos, la Defensoría del Pueblo dice que existe un vacío legal porque no hay una institución que las controle. Cifras oficiales registran un superávit histórico en la balanza comercial del Ecuador, que supera los 5.500 millones de dólares. Las exportaciones han tenido un crecimiento importante este 2024 y en paralelo el país dejó de importar considerablemente, todo lo que da cuenta de una reducción en las inversiones y capacidades productivas. Lenin Artieda explica las cifras. La balanza comercial es el indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones de un país en un tiempo determinado. Las cifras oficiales hasta el mes de octubre dan cuenta de un superávit en ese registro. Las exportaciones estaban en 28.252 millones de dólares, un 8.6% más que en el mismo periodo del año anterior. Mientras que las importaciones alcanzaban los 22.734 millones, un 6.3% menos que en los primeros 10 meses de 2023. La diferencia permite registrar un superávit de la balanza comercial de 5.518 millones de dólares. Y aquí cabe una primera pregunta. ¿Es esto una buena noticia? Una buena noticia, que las exportaciones les ha ido relativamente bien, y por una mala noticia, que la economía interna está muy deprimida y eso se ve reflejado en una caída generalizada de importaciones. La caída de las importaciones en el Ecuador no es una cosa de ahora. Revisando las cifras, se puede observar que en el periodo enero-octubre de 2022, la compra de bienes extranjeros se ubicaba en 25.223 millones de dólares. En 2023, cayeron a 24.266 millones. En 2024, la cifra es la referida anteriormente, 22.734 millones. Ahora, ¿qué evidencia que el Ecuador importe menos? Implica que hay una debilidad en el consumo de los hogares, por eso caen las importaciones de bienes de consumo. Implica que la inversión está debilitada y por eso caen las importaciones de bienes de capital, de maquinarias, de equipos. Y que la producción también está debilitada y por eso cae la importación de insumos. La importación de materias primas en 2024 iba hasta octubre en 7.295 millones de dólares, un 8% menos que en 2023. Los bienes de capital llegaron a 4.703 millones, un 7.1% menos. Los bienes de consumo estaban en 4.984 millones, una caída de 8.5%. Según Alberto Acosta Burneo, la relación entre exportaciones e importaciones debe ser equilibrada, con diferencias mínimas por todo lo que ello implica para el funcionamiento de una economía como la ecuatoriana. Lo importante no es acumular superávits comerciales, lo importante es generar bienestar. Ahora, esos 5.500 millones del superávit en la balanza comercial se encuentran en el país. Se reflejan en el incremento de la liquidez de la economía, en el crecimiento de los depósitos. Sin embargo, estos todavía no se convierten en créditos. Los apagones y los tiempos electorales impactan en el apetito de los consumidores y se espera que a mediados del próximo año esos incrementos de liquidez y depósitos se reflejen en la economía real. El bloque de seguridad rechaza la decisión de un tribunal de Guayaquil de liberar a alias Vicente, identificado por el gobierno como cabecilla de los lobos en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. Alias Vicente, quien era buscado por la Interpol, argumentó problemas de salud. Veamos. Vicente Angulo Sosa, alias Comandante Vicente, estuvo en la cárcel de Guayaquil 9 meses. Fue capturado en marzo en Ponce Enríquez, Azuay, pero salió en libertad el 13 de diciembre luego de una resolución de los 3 jueces del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil. En la audiencia de revisión de medidas, el procesado por delincuencia organizada argumentó tener tuberculosis, diabetes e hipertensión arterial, por lo que el tribunal ordenó la boleta de excarcelación y la prohibición de salida del país, presentarse periódicamente ante el tribunal y colocarse grillete electrónico. El bloque de seguridad del Gobierno Nacional publicó en la red social X un comunicado rechazando la decisión por tratarse de una desnaturalización de las garantías judiciales. Hacemos un llamado enérgico a que la función judicial sea un órgano para la realización de la justicia y lucha contra la impunidad y constituya un apoyo al trabajo que ejecuta el bloque de seguridad.
El Consejo de la Judicatura del Guayas indicó que están revisando el proceso. Nosotros tenemos departamento de gestión procesal, departamento jurídico y ellos lo están revisando. Alias Vicente, identificado por el gobierno como cabecilla de los Lobos en Ponce Enríquez, cuando fue capturado en marzo era considerado un objetivo de alto valor y de los más buscados. Mantenía una boleta de captura de Interpol. Su detención dividió a la mafia en dos grupos, Lobos y Lobos Box, iniciando una guerra sangrienta que se extendió a la provincia de El Oro para tener el control absoluto de la minería ilegal, extorsiones y tráfico de armas, explosivos y droga. Con la liberación de alias Comandante, en Ponce Enríquez están en alerta. La policía y militares mantienen activas a 3 unidades de investigación, inteligencia y grupos tácticos. Una científica ecuatoriana fue galardonada con el premio regional L'Oréal UNESCO. El programa busca inspirar a futuras generaciones de mujeres a seguir carreras experimentales. Pero, ¿cuál fue la innovación de esta investigadora? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Jimena Jaramillo recibió el premio regional L'Oréal UNESCO otorgado a mujeres en la ciencia 2024. Esta científica lojana de 41 años se convierte en la primera ecuatoriana en obtener este reconocimiento. Desde 1998 que se creó este premio, 4.100 mujeres de 110 países han sido premiadas. Realmente fue algo sumamente emocionante, insisto, inicialmente no lo creí. Para mí fue una gran alegría, sentirme muy orgullosa. Jimena Jaramillo, PhD en nanociencia, fue seleccionada entre 141 postulantes de Colombia, Panamá y Perú por su prototipo de purificador de agua. Ella lo creó utilizando filtros cerámicos y tamices moleculares. Los filtros cerámicos tienen arcilla y esta elimina contaminantes como la tierra. Los tamices moleculares contienen carbón activado de residuos orgánicos y gracias a sus propiedades absorbentes remueven el calcio y el magnesio, volviendo el agua cristalina. No tiene sentido que solamente hagamos ciencia en los laboratorios, que la dejemos plasmada en artículos que a lo mejor vayan alimentando más el conocimiento global, si no se hace transferencia a las comunidades. La científica es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Recibió una placa y $10,000 que utilizará para potenciar su proyecto. Lo quiere llevar a comunidades rurales para mejorar la calidad del agua. Su investigación está en proceso de obtener una patente internacional. Integrantes del grupo criminal Los Lobos, que fueron capturados por la policía, extorsionaban con $500,000 a los uniformados de la Agencia de Tránsito Municipal de Babahoyo en Los Ríos. Además, 2 guardias de seguridad de una terminal portuaria fueron asesinados en el sur de Guayaquil. Berlín Ochoa con los detalles de estos hechos. Este es el momento en el que delincuentes con fusiles ingresaron al cuartel de la Agencia de Tránsito Municipal en Babahoyo, Los Ríos, el pasado 4 de junio. Según las investigaciones realizadas por la policía durante 6 meses en conjunto con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, desde ese día cada uniformado fue obligado a pagar $500 mensuales para no ser asesinado. Los agentes explican que las extorsiones eran coordinadas desde la penitenciaría, la cárcel más peligrosa del país, por cabecillas de la banda criminal Los Lobos. Crearon un grupo de WhatsApp en el que los agentes de tránsito tenían que colocar una foto de las transacciones bancarias mensuales que realizaban a una cuenta entregada por la mafia para así evitar ser atacados. Operaban desde la cárcel y 2 casas en el sur de Guayaquil. Manejan alrededor de $500,000 en las extorsiones que las venían realizando a estos funcionarios. El video permitió identificar a las 9 personas que fueron detenidas en Guayas y Los Ríos. Además de la extorsión, también se dedicaban al tráfico de armas, municiones y explosivos, droga y sicariato. También en Guayaquil, en el sur de la ciudad, 2 guardias de seguridad fueron asesinados a las 6 de la tarde del miércoles. Según la policía, los uniformados laboraban en una terminal portuaria y acababan de salir de su trabajo. Los crímenes ocurrieron en el paso vehicular que conecta las avenidas Pío Jaramillo y 25 de Julio, un lugar oscuro donde no hay cámaras. De acuerdo a la versión preliminar, los sicarios utilizaron un arma automática para cometer el doble crimen.
Debido a la recolección de evidencias y al levantamiento de los cadáveres, se cerró el tránsito en dirección al centro de la urbe. Esto generó congestionamiento vehicular en la zona durante más de 2 horas. Navidad, el calor familiar. Agentes de la Policía Nacional encendieron el espíritu navideño en Carchi y Los Ríos con 2 espectáculos llenos de ingenio y emoción. Agentes motorizados intercambiaron uniformes por trajes de Papá Noel y la cancha de la Escuela de Formación Policial se transformó en un mundo de juegos para 650 niños, una celebración donde la seguridad se unió al festejo. Veamos. En Carchi, los agentes del grupo de operaciones motorizadas transformaron sus motos en trineos navideños, cambiando sus uniformes por los emblemáticos trajes rojos de Papá Noel. Junto a otros 150 policías de 8 unidades, hicieron una pausa en su rutina para encabezar un pregón cargado de alegría. Entre los participantes desfilaron agentes que representaron a la familia de Nazaret, Jesús, José y María, también los Reyes Magos, un grupo de ángeles y pastores. El recorrido de 2 kilómetros partió desde el Parque Isidro Ayora en el centro hasta el cuartel de la policía en el norte de la ciudad. Miembros de la Policía Judicial, Antinarcóticos y la Dirección de Muertes Violentas conformaron 10 comparsas que bailaron al ritmo de bomba, folclor, sanjuanitos y cumbia. Los acompañaron carros decorados con globos y banderas de la institución. Algunos también se disfrazaron de superhéroes para entregar dulces a los niños, compartiendo no solo el mensaje de la Navidad, sino también uno de seguridad. Compartan en familia, disfruten tranquilos, que la Policía Nacional está a las 24 horas a su servicio para que ustedes puedan pasar unas felices fiestas y puedan pasar en familia tranquilos. ¡Feliz Navidad! El pregón duró 2 horas. La cancha de la Escuela de Formación Policial al sur de Babahoyo se transformó en un escenario navideño. Los agentes se convirtieron en Papá Noel y personajes de historietas como Batman y la Mujer Maravilla, despertando sonrisas entre 650 niños de Baba, Montalvo y Babahoyo. Los juegos tradicionales e inflables marcaron la jornada, mientras del saco de Papá Noel salieron dulces para los pequeños y sus padres. El ritmo también se hizo presente con el show de música andina de la Escuela de Danza Las Peñas. Para el recuerdo, los títeres Paquito y Paquita Policía dieron vida a un stand navideño donde las familias aprovecharon para inmortalizar el momento en fotografías. La escasez económica condiciona la forma en que las familias celebran la Navidad. Para unos es alegría, fiestas y regalos. Pero también hay para estas fechas el sinónimo de preocupación, porque los gastos aumentan, pero el dinero no. Es diciembre, casi Navidad, pero por este sector no hay adornos en los portales, ni lucecitas, ni nada que implique gastar $1 más de lo estrictamente necesario. Porque la situación del país no ayuda. Mi esposo está sin trabajo. No son muy buenos los ánimos ahora. Pero, ¿cómo se le quita la ilusión a un niño? ¿Cómo se le dice que por culpa de la pobreza no habrá celebración? Ellos solamente piensan en que hay que ponerse ropita nueva, zapatos para Navidad, fin de año, pero en sí ellos no saben de dónde los papás sacan. Por ejemplo, mi hija, la más pequeña, cuenta todos los días. ¿Cuántos días faltan? Y nos dice a todos, faltan tantos días para Navidad. Una vecina les prestó un árbol y algunos adornos, y así ahora la Navidad se siente en casa. Y sí, es verdad que estas fechas no deberían tratarse de cosas materiales, sino de unión familiar. Pero Carla, como cualquier madre, odia pensar en desilusionar a su hija. Quiere complacerla, al menos el día de Navidad. Porque ella pidió un vestido. Entonces ella quiere ponerse su vestido. Ella ni siquiera sabe si se lo van a poder comprar o qué sé yo. En realidad, Carla tampoco sabe si se lo va a poder comprar.
Sus ingresos y los de su familia provienen de esta pequeña tienda que abrió en su casa. Así que su Navidad entera, incluyendo la cena, depende de las ventas que haga ese día. Entonces, si es que hay cómo hacer la cena, sería chancho. Aunque si las ventas no estuvieran buenas, hay plan B. De ley tiene que haber una cena porque igual no se van a acostar a dormir sin comer. Ahí tendría que elegir entre el chocolate y el pancito o el pollito. Pero al menos estarán todos juntos. Carla, su esposo, sus 4 hijos y hasta su hermana que vive con ellos. Cenarán en Nochebuena y al día siguiente, tempranito, abrirán la tienda. Porque hay que trabajar y ganarlo del día, aunque sea Navidad. Bueno, y en diciembre los shows con drones también dibujan figuras navideñas en los cielos de Ecuador. Esta tendencia que reemplaza la pirotecnia en el mundo se consolida en el país, donde hay festivales y eventos que utilizan cada vez más estas aeronaves no tripuladas. Irrumpen en el cielo nocturno. Decenas de luces LED forman figuras a 30 metros de altura, sorprendiendo a los transeúntes en las Naciones Unidas en Quito. Se detienen, toman fotos y dan muestras de apreciar el espectáculo. Fue la primera vez que se hizo un show con drones por Navidad en este sitio. Tuvo gran acogida. Este martes hubo 85 drones que formaron árboles navideños, estrellas y campanas. El público los podía observar a 2 kilómetros. La preparación inició 2 semanas antes en un lugar amplio y sin cables para evitar que se enreden. Cada uno pesa 400 gramos. Tienen sensores y mallas recubren sus hélices para amortiguar golpes. Por su cantidad, en esta ocasión, se escogió el estacionamiento del Estadio Olímpico Atahualpa. En 2 semanas, los diseñadores bosquejaron el trayecto y las figuras. En este programa se observa qué ruta toma cada unidad y se programa el cambio de color para que las figuras en el cielo se aprecien desde cualquier ángulo. Como armar un video con ritmo, con composición y todo, tiene que tener cierto movimiento, tiene que tener animación, tiene que tener... La música es importante, ¿no? Entonces tiene que tener todo eso para que quede bien el video. Un espectáculo de estas dimensiones requiere que 2 días antes se hagan pruebas. Un equipo los transporta, ubica en tierra a medio metro de distancia y activa sus baterías. La precisión para pilotear se logra con antenas que potencian el internet y evitan que otras señales se crucen. Los operadores necesitan de satélites para georreferenciarse. O utilizamos un satélite americano, un satélite ruso, un satélite japonés para poder triangular y que la perfección del vuelo pues sea la mejor. El show dura 10 minutos. A la parte final de esta entrega informativa, gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana a las 5:55. En contacto directo, los invitados son Catherine Pasos, ella es presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral, para analizar el fin de los apagones y su sostenibilidad. Además estará con nosotros Albertina Navas, consultora de comunicación estratégica, para analizar la campaña que llevan a cabo los candidatos a la presidencia de la República en las redes sociales. Gracias siempre, amigos, por acompañarnos en cada emisión informativa. Buenas noches.